Lo más importante que he aprendido en el planeta Tralfamadore es que cuando una persona muere, solo muere aparentemente. Continúa estando muy viva en el pasado y por lo tanto es muy estúpido que la gente llore en su funeral. Todos los momentos, el pasado, el presente y el futuro, siempre han existido y siempre existirán. Los tralfamadorianos pueden contemplar todos los momentos diferentes de la misma forma que usted. Por ejemplo, puede observar cualquier trecho de las montañas rocosas, se dan cuenta de la permanencia de todos los momentos y pueden contemplar cualquiera de ellos que les interese. Aquí en la Tierra creemos que un momento sigue a otro, como los porotos dentro de la vaina, y que cuando un momento pasa, ya ha pasado para siempre. Pero no es más que una ilusión. Cuando un tralfamadoriano ve un cadáver, todo lo que se le ocurre pensar es que la persona muerta se encuentra en malas condiciones en aquel momento particular, pero sabe que aquella misma persona puede encontrarse estupendamente en muchos otros momentos. Ahora, después de aquella experiencia junto a ellos, cuando oigo decir que alguien ha muerto, me encojo de hombros simplemente y digo lo que los tralfamadorianos dicen acerca de las personas muertas. Esto es, así son las cosas. Un placer tener aquí esta noche con nosotros a Carlo Rovelli, que es un físico italiano, un físico teórico, reconocido en todo el mundo, un físico teórico de gran originalidad y además es protagonista de un caso editorial único hasta la fecha. Su libro de física, 7 breves lecciones de física, vendió 400.000 ejemplares en Italia, fue traducido a 35 idiomas y ahora es bestseller en Estados Unidos y en Inglaterra. Te interrumpa. Yo no sé si lo conocen, este señor que se llama Bruno Arpaia, es napolitano de nacimiento, nació en un pequeño pueblo de Nápoles que se llama Ottaviano, no sé si es tan pequeño, no lo sé. Pero escuchadme una cosa, ¿cómo vamos a presentar un físico? Hace más o menos 3 años que estamos en este ciclo. El ciclo, discúlpenme porque lo explico mal, el ciclo se llama Narrativas de lo Real. Nosotros lo que intentábamos casualmente es que con la literatura, no con la física, interpelamos a los saberes académicos. O sea, ¿qué hacemos? Ponemos en práctica, hacemos transcurrir, hacemos circular. No sé si te acordás. Les cuento más. Arrancamos con un evento que se llamó Memoria e Historia. ¿Y saben qué? Un conjunto de escritores extraordinarios, jóvenes todos ellos, con experiencias muy traumáticas. Raquel Robles, Ernesto Semán, Julián López. Contaron sus historias de sus padres desaparecidos en tanto escritores. Y trajimos psicoanalistas, neurobiólogos, historiadores, sociólogos, y desde la literatura los interpelamos. Luego vino Jorge Volpi, ¿te acordás que trajimos a los neurobiólogos, a los físicos? Trajimos a Javier Cercas, lo conocen a Javier Cercas, saben que su última novela se llama Memorial del Engaño, un caso extraordinario. Y saben que el colegio doctoral de la Universidad de San Martín, los grandes portadores de la sabiduría de la universidad, tuvieron que enfrentarse a que Javier Cercas le dijera, ¿y qué es la verdad? ¿Te acordás, no? Hay una obra de Pirandello muy bonita que se llama Así es, si os parece. Pero bueno, evidentemente se olvidó Bruno Arpaia y lo que pasa es que Bruno Arpaia tiene un complejo, porque él es politólogo. Nosotros los sociólogos decimos de los politólogos, perdón por los politólogos presentes, que hicieron el secundario nocturno. Entonces tiene un complejo de politólogo, insiste con la ciencia y tiene un analista en Milán, un psicoanalista en Milán, que de vez en cuando le dice, no, tenés que volver a tu camino. Y entonces, no es que, ojo, yo no tengo nada contra Carlo Rovelli de ninguna manera, es un invitado nuestro, pero la verdad que ponernos con la física a esta altura me parece increíble. Mario Greco, como siempre te equivocas mucho. Escucha, este librito, 7 breves lecciones de física, para mí es literatura pura. Yo sé que muchos científicos tomarían estas palabras mías como un agrado, ¿no? Pero yo sé que Carlo Rovelli no lo hará.
porque Rovelli es uno de esos grandes científicos que saben que lo de las dos culturas, las humanidades, las disciplinas científicas es una gran tontería, ¿no? El conocimiento es uno. Sabe que, como decía Primo Levi, la distinción entre arte, filosofía, ciencia, no la conocían ni Empédocles, ni Dante, ni Leonardo, ni Galileo, ni Descartes, ni Goethe, ni Einstein, ni los constructores anónimos de catedrales góticas, ni Miguel Ángel, ni la conocen los buenos artesanos de hoy, ni los físicos vacilantes en el umbral de lo cognoscible. Rovelli sabe, como decía, que la cultura es una y tiene que ver con el intento humano de conocimiento. Sabes que ambas, arte y ciencia, cada una a su manera, buscan, y eso parece paradójico, al mismo tiempo la verdad y la belleza. Hay verdad y belleza en el arte y en la ciencia. Por ejemplo, Picasso decía que el arte es una mentira que nos permite alcanzar la verdad. Hay una verdad estética, ética del arte. Y, por el contrario, uno de los más grandes físicos del siglo XX, Paul Dirac, tal vez el más grande después de Einstein, decía: la belleza de una ecuación es más importante que su exactitud, en el sentido de que si una ecuación es bella, tarde o temprano se demostrará exacta. Rovelli sabe que ambas, arte y ciencia, están hechas al mismo tiempo con gran rigor y extrema imaginación. Incluso el más teutónico, el más alemán de los físicos, él también, uno de los grandes físicos del siglo XX, Werner Heisenberg, más cuadrado, digamos, decía: se cree que tal vez la ciencia quiera decir aplicación automática de la lógica y de leyes prefijadas. En cambio, la imaginación tiene un lugar decisivo en la ciencia y sobre todo en la ciencia de la naturaleza. De hecho, es cierto que los fenómenos se estudian solamente con experimentos atentos y sistemáticos, pero la comprensión de la organización de los fenómenos es algo que requiere más imaginación que pensamiento lógico. Y en este libro, en 7 breves lecciones de física, Rovelli escribe: la ciencia, antes de estar constituida por experimentos, mediciones, matemáticas, deducciones rigurosas, lo está sobre todo por visiones. La ciencia es ante todo una actividad visionaria. El pensamiento científico se nutre de la capacidad de ver las cosas de una manera distinta de cómo las veíamos antes. Rovelli se mueve en el frente, ¿no? A la frontera del conocimiento, más allá de los límites del saber actual, donde la ciencia es aún más hermosa. Dice él: en la fragua incandescente de las ideas que nacen, de las intuiciones, de las tentativas, de los caminos emprendidos y luego abandonados, de las ilusiones, en el esfuerzo de imaginar lo que no se ha imaginado todavía. Para él la ciencia es también y sobre todo filosofía, aventura, imaginación, pasión, arte. Estas 7 lecciones de física, muy breves, van de la relatividad a la mecánica cuántica, de la arquitectura de nuestro universo a las partículas elementales, de la gravedad cuántica a los agujeros negros, para llegar finalmente a nosotros mismos, como parte de este mundo del que seguimos ignorando muchísimo. Porque la ciencia no es tanto lo que sabemos del mundo, sino escarbar en lo que todavía no sabemos. Y al revés de lo que se cree, como la literatura, como el arte, la ciencia no sirve tanto para dar respuestas, sobre todo definitivas e inmutables, sino para hacer preguntas cada vez más profundas al mundo. Es más, Carlo Rovelli es de los físicos
uno de los primeros a reivindicar otra vez, después de los tiempos de Einstein, de Bohr, de Heisenberg, después de los tantos años de separación entre las dos disciplinas, la valencia filosófica de la ciencia. Stephen Hawking ha sido tranchante sobre eso. Dijo, ¿cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cuál es el origen de todo? Durante siglos, dice Stephen Hawking, estas preguntas le eran pertinentes a la filosofía, pero la filosofía ha muerto por no meterse al paso de los desarrollos más recientes de la ciencia, y en particular de la física. Tal vez exagera Stephen Hawking, pero es cierto que si la filosofía no considera los desarrollos de la ciencia y viceversa, no procederemos de ninguna manera. Y gracias a un dominio absoluto de su propia materia, de la física, Rovelli logra comunicar al lector de manera muy clara, incluso los conceptos más originales de su pensamiento y contrarios al sentido común. Finalmente, y con eso trato de contestar a las acusaciones de Mario Greco, Rovelli frecuentó mucha buena literatura y se ve, escuchen, un puñado de tipos de partículas elementales que vibran y fluctúan de continuo entre el existir y el no existir, pululan en el espacio, incluso cuando parece que no hay nada. Se combinan entre sí hasta el infinito como las letras de un alfabeto cósmico para contar la inmensa historia de las galaxias, las innumerables estrellas, los rayos cósmicos, la luz del sol, las montañas, los bosques, los campos de grano, las risas de los niños en las fiestas y el negro y estrellado cielo nocturno. Pocos, yo creo, sabrían describir el universo cuántico en una manera tan poética. ¿Estás contento, Mario Greco? Yo lo que quiero decir, para que no quede dudas, perdón porque se cayó el micrófono, lo que quiero decir para que no queden dudas es que, perdón, el ruido, que Arpaia, porque saben que el libro lo editó Anagrama acá en español, no es el dueño de la editorial, porque esto es una venta increíble la que hiciste, ¿no? Al revés, no sea así. Así. Sabe todo. Ves que... No digo que me haya convencido, pero efectivamente yo también leí el libro de Rovelli y quiero dar dos impresiones que no provienen de la literatura, no provienen de las citas a Heisenberg, que a mí me impresionaron en las primeras páginas del libro de Carlo y que me gustaría contarles como una invitación a la lectura. Y yo creo que el autor hace en las primeras páginas lo que llamaríamos una fórmula de una educación hacia la sensibilidad, una especie de educación sentimental que incluye la comprensión. O sea, la fórmula de Rovelli la podría resumir en la idea de comprender para sentir. Es una cosa que una fórmula que en la universidad discutimos mucho en los últimos tiempos. Comprender para experimentar en el campo de lo sensible. Como si efectivamente pudiéramos trasladar esto no solo al campo de la física. Él lo dice, yo me acordé de un profesor de filosofía, él cuenta una historia muy bonita de una playa de Calabria que se llama Condorfuti o algo por el estilo, en donde dijo haberse emocionado cuando entendió la teoría de la relatividad de Einstein. Y esa es la secuencia de Rovelli, comprender y emocionarse. Alejandro Rusovich, que era un gran filósofo argentino, me contó una vez que el día que él terminó de leer La crítica de la razón pura de Kant y la comprendió, lloró. Y esa fórmula a mí me resulta muy impactante, porque creo que en la universidad o en el mundo donde burocráticamente transmitimos conocimientos, quizás deberíamos plantearnos como objetivo ya no solo el aprendizaje, sino generar esa emoción, ¿no? Y por cierto, la otra idea que me parece muy interesante es que Carlo todo el tiempo incita al diálogo, ¿no? Incita al diálogo con otras disciplinas y lo hace de una manera
que me parece muy honesta y me parece importante destacarla. O sea, no simulando una cierta armonía entre los discursos, sino aceptando la diferencia que hay entre ellos. Diría que esta última expresión de Arpaia sobre la muerte de la filosofía, citando a Hawkins, la dejemos pasar por alto porque nuestros trabajos podrían correr peligro, porque en nuestra universidad no solo el rector es filósofo, sino que hay muchos filósofos. Entonces no vamos a decir que la filosofía está muerta, pero efectivamente creo que las hipótesis de Carlos proponen discutir con la filosofía, traerla a la filosofía. Y efectivamente es muy impactante leer las repercusiones incluso de la edición del texto de Carlos en español, incluso del texto de Carlos en la Argentina. Hay cosas muy bonitas, no los voy a detener en leer como tenía pensado esta historia, pero sí me voy a detener en algo que Carlo escribió en un diario italiano que se llama Il Sole 24 Ore, que es donde efectivamente salieron los capítulos que originalmente conforman, que luego iban a conformar el libro 7 breves lecciones. Y es una cita a un texto de Bruno Arpaia, que lo tengo acá para mostrarlo. Es una novela que no se editó en español, está solo, ya que estoy viendo yo para cuando vayan a Italia a comprarlo. Se llama La energía del vacío, la energía del voto. Y traduzco directamente, Arpaia, ahora acá, un párrafo final de la crítica que Rovelli hizo sobre ese libro, y dice así: un gracias a Bruno Arpaia, que ha hecho otro paso para colmar esta distinción, se refiere a la distinción de esas dos culturas, para llenarla, esa grieta, ¿no? Si quieren entender qué realmente sabemos sobre la naturaleza del universo, de la materia, del espacio y del tiempo, si quieren saber qué están realmente pensando los jóvenes que hoy intentan continuar aquella grandiosa y extraordinaria aventura que ha sido el crecimiento del conocimiento, esos que están oscilando en el umbral de lo que se puede conocer, dice Rovelli, no lean libros de divulgación científica, lean esta novela. Yo diría, en este caso, como esta novela no la pueden leer porque no está en la Argentina, lean el libro de Carlo Rovelli. Muchas gracias. Seguro. Lean el libro de Carlo, que lo hizo mucho mejor que yo. Yo escribí una novelita que solo intentaba contar juntando, ¿no?, cuantas de narración, de manera que luego, en la experiencia de quienes están leyendo el libro, estos cuantas formen su tiempo propio, ¿no?, distinto para cada lector, que es más o menos el tiempo que describía Einstein y el tiempo, los grados de tiempo de los que habla Rovelli y que después escucharemos. Pero sí, nosotros los novelistas, en efecto, somos bichos muy raros, ¿no? Porque siempre no nos cansamos de repetir que en nuestros libros perseguimos la realidad, que nos esforzamos en representarla de forma siempre más compleja y luego, de cara, qué sé yo, a la mecánica cuántica, ¿no?, que socava todo nuestro sentido común, que nos dice que la realidad no es lo que nos parece, que es otro título de otro libro muy bueno de Carlo. Bueno, ahí nos quedamos boquiabiertos, sin nada que decir, ¿no? Sabemos que cada relato es un tejido de espacio y de tiempo, ¿no? Sabemos que narrar historias significa ocuparse del tiempo, y sin embargo raras veces nosotros los novelistas nos preguntamos de qué está hecho en realidad aquel tiempo que manipulamos narrativamente con tanta habilidad. Y es que en realidad permanecemos, como todo el mundo, anclados en una visión newtoniana, ¿no?, vieja, a un tiempo, decía Newton, absoluto, verdadero y matemático, que transcurre de manera uniforme dentro de nuestras vidas. Queriéndolo o sin querer, lo pensamos como un telón de fondo inmutable sobre el cual entra en escena la representación del universo. Y así se quedan afuera de nuestro horizonte los pensos, como dicen los físicos, muchas teorías que desde Einstein en adelante nos han explicado que aquel escenario, aquel telón de fondo cambia, se modifica, tiene una historia, ¿no?
no desconocemos que el tiempo en estas hipótesis físicas o a veces en estas teorías, pues la de Stein es una teoría consolidada física, el tiempo no es o no sería un elemento fundamental de la naturaleza, como decía Kurt Vonnegut, que leyó antes Mario Greco, sino, ¿cómo decir?, una creación de nuestro cerebro, ¿no? La manera en la cual percibimos desde nuestra escala de grandeza algo más fundamental y completamente distinto a partir del simple, estúpido transcurrir del tiempo uniforme. Y no son solo los físicos que ponen en tela de juicio este tiempo, ¿no? Nuestras ideas o nuestra imaginación acerca del tiempo. Hay también muchísimos neurocientíficos, ustedes irán a escuchar a Diego Golombek acá. Muchos de ellos parecen inclinados a creer que el tiempo, tanto como el espacio, los sabores, los colores, no son sino creaciones, invenciones de la maravillosa máquina de futuro, ¿no?, alojada dentro de nuestro cráneo. A partir de la constatación que nuestro reloj cerebral puede ser influenciado por la atención, por la memoria e incluso por la emoción, ¿no? Muchos de ellos llegaron a la conclusión de que el tiempo sea tal vez solo una manera de poner un poco de orden en el caos del mundo. En fin, hoy estudiosos de distintas disciplinas comienzan a explorar juntos el fascinante territorio del tiempo, que se revela cada vez más lleno de sorpresas, y que es una aventura a las fronteras del conocimiento, ahí donde quizá también el tiempo termina en un horizonte impalpable. Sin embargo, sería fundamental que nosotros los novelistas asumiéramos ese tiempo inconcebible, porque solo a través del arte a veces podemos tener una experiencia de este tiempo que nuestra vida cotidiana no nos permitiría nunca alcanzar, ¿no? Y gracias al relato, al arte de magia de la narración, aquel tiempo más fundamental podría ayudarnos a descubrir que la línea ininterrumpida que va del pasado al futuro y toca fugazmente el presente, que es la concepción que nosotros, occidentales, tenemos del tiempo, podría ser tan solo una ilusión, una ficción, tiempo y ficción. Y probablemente así escaparíamos también a la dictadura del tiempo real, ¿no?, de este eterno presente que durante el último siglo nos ha privado de golpe, ya sea del pasado, ya sea del futuro. Es difícil, sí, claro, pero la tarea de la narración no ha sido siempre intentar de volver narrable aquello que parecía no serlo. Bueno, ahora les invito a escuchar a Carlo Rovelli, que hablará del tiempo, de naturaleza del tiempo en la física, a Diego Golombek, gran neurocientífico, que nos hablará del tiempo del lado de adentro, y de Alberto Rojo, gran físico y gran músico, que hablará de la música como cristal de tiempo. Gracias. Grazie tantissimo
a Bruno, a Mario per questa introduzione che mi ha un po' emozionato e grazie a tutti voi per essere qui. Mi sentite? Avete una traduzione che arriva? Ok. Questo è l'argomento di cui voglio parlare brevemente. Che cos'è il tempo? Voglio provare a dare una risposta a questa domanda. Che cos'è il tempo? Anzi, darne 4. E vi darò 4 capitoli, brevi, brevissimi ciascuno, ciascuno con una risposta alla domanda cos'è il tempo. Cominciamo dall'inizio. Il tempo è il fluire dentro cui viviamo. Capitolo primo. Noi viviamo nel tempo. Il tempo è qualcosa di abbastanza semplice per noi. C'è il presente, adesso, c'è il passato, ieri, c'è il futuro. C'è questa cosa che passa, scorre e ordina la vita. In Oriente c'è un'immagine molto bella per descrivere il tempo in cui esiste il mondo, che è quella di Shiva che danza. E con la sua danza fa esistere il mondo. La danza di Shiva è il tempo lungo cui il mondo esiste. E lungo questa ininterrotta danza si svolgono le cose ordinate in una linea. Il tempo è una linea. È una lunga linea. Allora voglio provare a rappresentare questo tempo lunga linea, perché è il punto di partenza, con una linea. Questa è la linea del tempo, che viene dal passato e va verso il futuro. Noi siamo, per esempio, in un punto del tempo, noi siamo qua, okay? Qui adesso, qui è quando ho cominciato a parlare, 3 minuti fa, là è quando siete entrati in questo spazio bellissimo, ieri là sono nato, là c'era mio papà, mio nonno, mio bisnonno, le scimmie, la terra che si forma, il Big Bang, chi lo sa. Poi c'è il futuro con i nostri sogni. Qui devo finire di parlare, la charla finisce qui. Poi c'è domani, dopodomani, il futuro lontano, un mondo migliore forse, un mondo senza di noi forse, non lo sappiamo. Questa è la linea del tempo. E questo scorrere del tempo è la rappresentazione più semplice, più chiara, più evidente di questa linearità in cui viviamo. Questo è il capitolo 1. Capitolo 2. Non è proprio così. Non è proprio così e ce ne siamo accorti in maniera molto precisa misurando il tempo. Io ho un orologio, questo orologio mi dice quanto tempo passa fra qui e qui, mezz'ora. Se io ho 2 orologi, questo è un altro orologio, indicano la stessa ora, ok? Se io li muovo, indicano ancora la stessa ora. Se io ne abbasso uno, aspetto un po', tiro su, indicano ancora la stessa ora. Perché? Perché ogni punto del tempo ha una sua ora, un suo tempo. Il tempo è ordinato da che ora è. Bene, non è vero. Questo fatto non è vero. È vero solo perché questi orologi non sono molto precisi. Questo è un vecchio orologio, questo è un orologio un po' più nuovo, ma sono poco precisi tutti e 2. Se noi usassimo degli orologi più precisi, e oggi abbiamo degli orologi estremamente precisi, questo è uno che misura il tempo con una precisione grandissima, sta nei laboratori di fisica, ma ci sono orologi precisi in tutti i paesi, ce ne sono in Argentina, in Francia, in Italia. Vedremmo che se io prendo 2 orologi, ok? Ne abbasso uno,
tempo passa, continua a passare. Aspetta un po' e lo tiro su, non indicano lo stesso tempo. Qui passa meno tempo che qui. Il tempo che passa da qui a qui non è lo stesso del tempo che passa qui. Fra questo punto e questo punto ci può essere mezz'ora e passando sotto c'è meno di mezz'ora. Il tempo passa più lento qui e più veloce su. Questo non è una teoria, un'invenzione, è un fatto che si misura con qualunque tipo di orologio. Non solo orologi meccanici, anche orologi fisici. Una pianta ci mette più tempo a sbocciare se sta in basso che non se sta in alto. I nostri pensieri vanno più lenti se siamo in basso che in alto. Il motivo per cui non lo sappiamo di solito è solo perché l'effetto è piccolo qui sulla Terra. Se fossimo vicini a un pianeta più pesante, se fossimo su un pianeta più pesante l'effetto sarebbe più grande. Se noi avessimo una sensibilità più precisa al tempo ce ne accorgeremmo e sapremmo che in alto il tempo passa più veloce, in basso più lento. Per cui per esempio due fratelli di cui uno vive al mare e l'altro vive in montagna, dopo un po' si rincontrano, quello che vive in montagna è più vecchio. È un fatto. Allora il tempo non è fatto così, è fatto più complicato. C'è un tempo qui e un tempo qui. Ma c'è anche un tempo qui. E anche che passa più basso, e c'è un altro tempo che passa più alto. In realtà il tempo non è una linea, c'è il tempo qui, il tempo qui, il tempo qui, il tempo lì, il tempo qua, è una cosa più complicata. Se noi vogliamo rappresentare il tempo non possiamo rappresentarlo come una linea, perché gli orologi non vanno tutti insieme, ogni orologio segue la sua storia. E allora come possiamo rappresentarlo? In fisica si usa una rappresentazione di questo tempo più complesso, che è semplicemente tenere conto di tutti questi possibili percorsi e lungo ciascuno vedere quanto tempo passa. Se io riempio di fili tutta questa cosa qui, ho una superficie. Quindi il tempo non è una linea. Spero di non fare crollare tutto. È una superficie. I fisici lo chiamano lo spazio-tempo. È spazio per così e tempo per così, ma in realtà è tutto un po' mescolato, perché il tempo qui è diverso che il tempo qua. E quello che ha fatto Einstein nella sua teoria è descrivere come il tempo passa lungo nello spazio-tempo. Scrivere delle equazioni che descrivono com'è la forma di questa superficie, che non è dritta. Non è dritta perché la distanza fra qui e qui è diversa che la distanza fra qui e qui. La distanza fra qui e qui è più piccola, è come se io dovessi schiacciarla, dovrei mettere una superficie curva. Uno spazio-tempo curvo. È una cosa così. Delle volte addirittura si può bucare lo spazio-tempo, sono quelli che chiamiamo i buchi neri. Cosa vuol dire si può bucare? Vuol dire che ci sono delle regioni in cui è talmente schiacciato che il tempo smette di passare. Se io vado sul bordo di un buco nero il tempo non passa più per me. Se io vado molto vicino a un buco nero, aspetto 5 minuti, esco, fuori sono passati 1000 anni. Questo non è fantascienza, è come è fatto il mondo. Il mondo è fatto diverso da come ce lo immaginiamo. All'inizio, io quando studiavo i buchi neri ancora ci si credeva poco ai buchi neri. Oggi lo sappiamo, il tempo non c'è un orologio solo, sono tanti orologi. E se volete, stiamo rifacendo una cosa che abbiamo fatto tante volte. Quando abbiamo capito che alto e basso sono diversi da una parte all'altra della Terra, abbiamo capito che alto e basso non è una cosa sola, sono tante. Così il tempo è tanto. No? Alto e basso non ci sono nell'universo, sono solo qui. Se io guardo gli astronauti, no? Gli astronauti non hanno un alto e un basso. Se in una capsula spaziale uno dei due astronauti dice dammi cacciavite, dice dov'è? Nel cassetto in alto. In alto, dov'è l'alto? Non vuol dire niente. Okay? Alto e basso hanno senso qui.
Così il tempo ha senso qui, dove abbiamo più o meno la stessa misura tutti quanti. Appena entriamo a fare misure più precise o in regioni dell'universo dove le variazioni sono più forti, come vicino a un buco nero, questa vecchia nozione di tempo non funziona più. Questa è un'immagine di un buco nero, questa è un'altra immagine di un buco nero. Sul bordo del buco nero il tempo si ferma, nel senso che se mettiamo un orologio lì non va più avanti, niente va più avanti. E questa è un'immagine vera di un buco nero. Chi ha scritto questa descrizione del tempo, non come una linea, ma come una superficie che si curva, che si muove e di cui possiamo scrivere le equazioni, è stato Einstein. Capitolo 3. Una volta che abbiamo capito come è fatta il tempo, non come linea ma come superficie, ci possiamo chiedere come è fatto nel dettaglio, ci possiamo chiedere come è fatto a piccola scala. E una parte considerevole della fisica contemporanea si chiede, se guardo un pezzettino di spazio-tempo, se lo guardo nel più piccolo, nel più piccolo, nel più piccolo, sempre più nel più piccolo, cosa trovo? E a causa della meccanica quantistica, che è qualcosa che abbiamo capito sul mondo, uno parlava di Heisenberg, a piccolissima scala lo spazio-tempo, come tutte le cose quantistiche, fluttua, si agita, si muove, per cui in realtà neanche questa superficie è una buona descrizione di cosa succede. Sì, è una buona descrizione di cosa succede a grande scala, ma a piccola scala no. Questo spazio-tempo curvo in cui siamo immersi, a piccolissima scala si agita, fluttua, come un mare in tempesta. O il mare che da lontano lo vediamo piatto, ma quando andiamo vicino ci sono le onde, ci sono le schiume, non è una superficie, è una cosa molto più complicata. Per descrivere questa minuta struttura dello spazio e del tempo c'è tutto un lavoro e i fisici hanno scritto delle equazioni che descrivono questo agitarsi di spazio-tempo in qualche maniera e sorprendentemente la prima equazione che è stata scritta, che non vi spiego nei dettagli, che è questa da questi signori, non ha la variabile tempo. Questi signori sono Bryce DeWitt e John Wheeler, due grandissimi fisici americani che si sono occupati di capire la struttura dello spazio-tempo. Questa equazione è scritta negli anni 60, la versione attuale di questa equazione è più complicata, non vi do tutti i dettagli di queste equazioni, ma vi mostro questo insieme di equazioni che descrivono esattamente lo spazio-tempo solo per dirvi che non c'è nessun t qua, non c'è nessun tempo. Sembra stranamente che quando vogliamo descrivere questa cosa in cui siamo immersi, la nozione di tempo non serva più. Che vuol dire? Vuol dire che se vogliamo capire la struttura minuta di ciò in cui siamo immersi, dobbiamo fare un passo indietro e chiederci in fondo cos'è un orologio. Che cos'è questo orologio che misura qualcosa qui, che cambia, o che misura qualcosa di diverso qui, che cambia? L'orologio è lo strumento con cui misuriamo il tempo e poi descriviamo come le altre cose cambiano nel tempo, cambiano da qui a qui. Per esempio, se io voglio studiare un pendolo, vediamo adesso, questo è un pendolo, ok? Guardo come cambia la posizione del pendolo, ok, cambia così, man mano che il tempo passa, questo dice qual è. Ma un pendolo, in fondo è un orologio. Se ci pensate, quasi tutti gli orologi hanno un pendolo dentro. Il primo che si è accorto che i pendoli sono buoni orologi è Galileo Galilei. E Galileo Galilei stava in una chiesa durante una cerimonia religiosa, osservava un candelabro che pendolava e contava con il proprio polso, i battiti del proprio cuore, quanto ci metteva a fare ogni oscillazione un pendolo. E si è accorto che tutte le oscillazioni duravano lo stesso tempo, sia grandi sia piccole. Ha detto, un pendolo è un buon modo per contare il tempo. Ma perché un buon modo? Perché era uguale al suo polso, il suo battito del cuore. Ma poi, anni dopo, oggi si usa un orologio, cioè un pendolo, per misurare il battito del cuore di un malato.
Allora noi misuriamo il battito del cuore di un malato con un pendolo che è misurato dal battito del cuore di Galileo, sembra che tutto gira. Qual è il punto? Il punto è che noi il tempo in realtà non lo vediamo mai, vediamo solo cose che cambiano. Vediamo l'orologio che gira qui o gira qui, vediamo le cose che cambiano qui o qui. Noi possiamo descrivere come le cose cambiano nel tempo, ma non abbiamo bisogno di questo, basta che descriviamo come le cose cambiano una rispetto all'altra e ci dimentichiamo il tempo. E questo lo possiamo sempre fare, ma quando andiamo nel dettaglio a studiare la struttura minuta di quello che succede qui, non riusciamo più ad avere una variabile precisa che misura il tempo perché è troppo agitato, è un mare agitato, ok? E se ci pensate, anche questa bellissima struttura fissa qua, che è questo pezzo di stoffa, è fatto di fili, se lo guardo nel dettaglio, non è continuo, quindi non c'è qualcosa che scorre qui in maniera continua, è discreto, è fatto di pezzettini, si rompe a un certo punto, c'è un tempo minimo, c'è un salto minimo e fra l'uno e l'altro non c'è più il tempo non ha nessun senso. È più facile pensare al mondo lasciando perdere la nozione di tempo, scrivere quelle equazioni in cui il tempo non c'è e semplicemente avere tante variabili che cambiano una rispetto all'altra. E quindi la variabile che dice, per esempio, dove è un pendolo e la variabile che dice qual è la lancetta dell'orologio, sono due variabili diverse che chiamo una x e una t, ma non è una più tempo dell'altra, perché nessuna serve per ordinare il mondo bene, nessuna funziona bene per ordinare il mondo. È come se invece di descrivere il mondo come se tutto si muovesse a un unico direttore d'orchestra che batte il tempo, ognuno danzasse, ogni fenomeno fisico danzasse con i suoi vicini con un suo ritmo. E quindi invece di avere tanti tempi diversi, in realtà abbiamo la migliore descrizione del mondo possibile oggi senza tempo. Capitolo 4 e ultimo. Va bene, abbiamo capito che il tempo è una cosa che funziona solo in prima approssimazione e non descrive il mondo. Però c'è un problema. Ricordate alto e basso. Alto e basso ce li dimentichiamo quando descriviamo l'universo. Ma qui sappiamo cosa sono alto e basso. Quando c'è un pianeta che attira verso il centro del pianeta, il basso è in direzione opposta e l'alto. Quindi in un mondo, una descrizione del mondo senza alto e basso sappiamo capire quando e come vale l'utilità di parlare di alto e basso. Domanda. In una descrizione del mondo senza tempo, che è quella che stiamo dando, quando è utile parlare di tempo? Quando la nozione di tempo riprende il senso che ha per noi, usuale, del tempo che passa? Questo secondo me è uno dei problemi più belli aperti oggi nella fisica e c'è una risposta su cui alcune persone stanno lavorando, che si chiama l'ipotesi del tempo termico, che parte da un'osservazione. L'osservazione è che ogni volta che ci sono dei fenomeni che sentono il tempo, c'è sempre del calore. In che senso? Nel senso seguente, se voi osservate un fenomeno in cui non c'è calore, lo potete guardare in avanti nel tempo, indietro nel tempo, è uguale. Per esempio, un pendolo che oscilla, che se lo filmate e poi lo proiettate al contrario, è un fenomeno ragionevole. Ma se voi lo lasciate oscillare per un po' e dopo un po' si ferma e lo proiettate al contrario, è strano perché si mette a muoversi da solo. E se si ferma c'è dell'attrito da qualche parte, per esempio qui, o con l'aria. E se c'è dell'attrito c'è del calore, scalda. Ogni volta che c'è del tempo c'è del calore. In parole tecniche si dice che i fenomeni caratterizzati dal tempo che passa sono caratterizzati dall'entropia che aumenta, l'entropia è sempre uno scambio di calore. Quindi c'è qualcosa che ha a che vedere fra il tempo e il calore. Ma il calore cos'è? Il calore è il nostro modo di percepire o di sentire l'agitazione di tantissime particelle piccolissime di cui noi non vediamo il moto individuale e che tutte insieme facciamo una specie di media e chiamiamo temperatura se si muovono veloci, sono calde, si muovono veloci è caldo, si muovono poco è freddo. Tutta la scienza del calore è la scienza della descrizione del mondo imprecisa.
senza dettagli. E questo ci mette sulla pista di capire che forse la nozione del tempo diventa utile proprio quando non abbiamo un'idea completa di cosa succede, quando facciamo delle medie, delle osservazioni. Se noi potessimo dare una descrizione completa di cosa succede nell'universo, okay? Come nel primo testo che leggeva Bruno, forse non avremmo una nozione di tempo come qualcosa che fluisce. È solo perché ovviamente interagiamo con l'universo e in questa interazione non entriamo in contatto con tutti i dettagli dell'universo, ma solo con delle medie, delle cose approssimative, questa visione sfocata dell'universo diventa una descrizione che fluisce. La caratteristica più tipica del tempo, il passare del tempo, la memoria, il futuro diverso dal passato, i nostri ricordi, il nostro passato che ci fa, il nostro futuro, la nostra voglia di pensare al futuro, di immaginare il futuro, sono tutti legati all'imprecisione della nostra visione del mondo. Quindi, se questo è vero, il tempo in fondo è la nostra ignoranza. Il tempo è il risultato, il segno, è l'orizzonte di quanto non vediamo del mondo. Il tempo è la nostra ignoranza. E questo è il quarto capitolo. Faccio un riassunto. 4 capitoli che vi ho raccontato. Ciascuno di questi è un capitolo di fisica di cui alcuni li conoscete più, alcuni certamente poco o niente. Il primo è la descrizione del tempo nella meccanica di Newton nel 1700. Il secondo è la relatività generale che Einstein ha scritto nel 1915. Il terzo è la teoria della gravità quantistica e il quarto è l'ipotesi del tempo termico. Sono teorie diverse quanto a credibilità. La prima è estremamente solida, funziona benissimo, sappiamo che è sbagliata sappiamo che è valida solo in un ambito. In questo ambito siamo molto sicuri. La seconda, da poco ci siamo convinti che è uguale, funziona benissimo, è estremamente solida, ma sappiamo che è sbagliata in certi ambiti. La terza non sappiamo se siamo sicuri. C'è tanta gente che ci lavora, c'è tutto uno sforzo per costruire questa teoria. Sono passati 20-30 anni da quando ci si sta lavorando, ancora non sappiamo se è corretta o no. È giusto descrivere il mondo senza variabile tempo? Pensiamo di sì, non siamo ancora sicuri. L'ultima è un'ipotesi. C'è un piccolo gruppo di persone che sta lavorando per cercare di capire come da una teoria senza tempo si possa recuperare il tempo. E allora alla luce di questo voi mi potete guardare con l'aria perplessa e dire sì, ma insomma alla fine, in queste immagini successive diverse l'una dalle altre, via via più complesse ma anche più lontane da noi, della comprensione di cos'è il tempo, alla fine che cos'è il tempo? Possiamo dare una risposta e io credo che la risposta c'è ed è questa. Grazie. Billy no podía leer el tralfamadoriano, desde luego, pero al menos podía ver cómo se escribían las novelas tralfamadorianas, en pequeños montones de símbolos separados por estrellas. Billy comentó que el montoncito de signos podían ser telegramas. Exactamente, dijo la voz. ¿Son telegramas? No. No existen telegramas en Tralfamadore, pero tiene usted razón. Cada montón de símbolos es un mensaje breve y urgente que describe una situación, una escena. Nosotros, los tralfamadorianos, los leemos todos a la vez y no uno después del otro. Por lo tanto, no puede haber ninguna relación concreta entre todos los mensajes, excepto
la que el autor les otorga al seleccionarlos cuidadosamente. Así pues, cuando se ven todos a la vez, dan una imagen de vida maravillosa, sorprendente e intensa. No hay principio, no hay mitad, no hay terminación, no hay suspense, no hay moral, no hay causas, no hay efectos. Lo que a nosotros nos gusta de nuestros libros es la profundidad de muchos momentos maravillosos vistos todos a la vez. Siempre Kurt Vonnegut, Matadero 5, 1968. Los físicos tratan de entender el universo y lo hacen bastante bien. Los biólogos nos contentamos con tratar de entender a los físicos y lo hacemos bastante mal. Pero también hay otra diferencia. Los físicos van por todo. Van por el tiempo. Recién quedé fascinado por los 4 capítulos de estas versiones del tiempo. Los biólogos somos más humildes, más modestos. Vamos por un pedacito de tiempo. El tiempo del lado de adentro. Estamos tratando recién de entenderlo. A ver si tengo... Estamos tratando recién de entender este tiempo del lado de adentro y la respuesta es la misma con la cual terminó Carlo Rovelli. Son 2 palabras, ¿sí? Ni idea. Con eso termino mi charla. Les agradezco mucho la atención. Pero bueno, hay que llenar un poco nuestra investigación sobre el tiempo y la llenamos de todo. La llenamos de cerebros, la llenamos de poetas, la llenamos de cuentos. Y no somos los únicos que no sabemos definirlo, los físicos y los biólogos, los poetas tampoco. Ni siquiera un Octavio Paz puede saber qué es el tiempo. Y dice, es algo. Es ese algo que está entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad. Y lo llamamos tiempo. Lo que podemos hacer los biólogos, particularmente los neurobiólogos, los que estudiamos el cerebro, no necesariamente entender qué es el tiempo, pero sí entender cómo lo sentimos, cómo lo percibimos. Eso es un tema de investigación, percibir el tiempo, entender las puertas de la percepción, The Doors of Perception, ¿sí? La banda The Doors de Jim Morrison, el libro The Doors of Perception de Aldous Huxley, pero en particular sobre el tiempo. Y tenemos una ventaja con este tema de investigación. A diferencia de otras variables de lo que ocurre en el cerebro, podemos imaginar el tiempo. Podemos imaginar tiempos diferentes, múltiples tiempos a la manera borgiana. Y en eso nos podemos inspirar mucho en la literatura, en este ciclo, ¿sí? Estas narrativas de lo real, donde vamos ida y vuelta entre la literatura y la ciencia. Y vamos a ver algún ejemplo al respecto. Por ejemplo, un libro bellísimo de un físico, justamente, llamado Alan Lightman, físico y novelista, que se llama Los sueños de Einstein. En este libro, Alan Lightman imagina los sueños del joven Einstein, el Einstein que era empleado de patentes en Suiza, en Berna, e imagina que cada noche Einstein soñaba con un tiempo diferente, un tiempo errático, un tiempo en el cual causa y efecto no siempre van seguidos uno del otro, un tiempo local en el cual uno se para y es un tiempo, y se va al lado y es otro, un tiempo circular, un tiempo visible. Y esto que es literatura, que es básicamente una novela bellísima, insisto, traducida en castellano, está traducida por Tusquets y se la recomiendo mucho, nos permite imaginar experimentos. Experimentos con tiempos lineales, con tiempos circulares, con tiempos visibles, con tiempos que fluyen como el agua. Con esta imaginación podemos hacer un menú de experimentos. Un menú de experimentos de laboratorio para entender el tiempo del lado de adentro. No voy a llegar a hablar de todo esto, vamos a tratar de ser bastante breves, pero la primera pregunta es, si vamos a investigar la percepción del tiempo, tenemos una hipótesis previa a esto.
que el tiempo es un sentido, como los sentidos clásicos, como la vista, el olfato, la audición, etc. Y si el tiempo fuera un sentido, ¿qué le pedimos? ¿Qué le preguntamos? Primero que haya un estímulo ahí afuera, que haya algo que se pueda sensar por los órganos de los sentidos, así como la retina sensa la luz, así como el oído sensa la audición y así sucesivamente. Y no es tan fácil hacer esa pregunta, porque los sentidos son muy mentirosos. Y no siempre hay un único estímulo que, valga la redundancia, estimula a un único sentido. Y les pido que hagamos un experimento para esto. Pido que tomen un dedo propio, no ajeno, ¿sí? Y con ese dedo se aprieten ligeramente el ojo, del lado cerca de la nariz. Despacito, no queremos salpicaduras de ojos. Y díganme qué ven en ese ojo. Además que sienten que se están tocando, obviamente. ¿Qué ven en ese ojo? ¿Ven algo además de que se están haciendo sombra con el dedo? Digan sí. Digan sí. Oh, veo al Papa Francisco. Ven una mancha, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? Claro que ven una mancha. Y es rarísimo ver una mancha. Están viendo tacto, están viendo una presión sobre la retina. ¿Cómo no era que la retina servía para ver luz? No. La retina sirve para ver distintos estímulos. Incluso podríamos calentar la retina y estaríamos viendo calor. Por lo tanto, esa pregunta que parece tan sencilla, ¿cuál será el estímulo para el sentido del tiempo?, es muy complicada. Y hay muchas más cosas que le podríamos pedir a algo para que sea un sentido. Pregunta para ustedes, ¿tienen medias puestas? Hasta que les pregunté, ¿eran conscientes de que tenían algo tocándoles el pie y no era el señor de al lado? No, no eran conscientes. Eso es una trampa de los sentidos. Cuando un sentido se estimula durante mucho tiempo, deja de responder. Se llama adaptación sensorial. ¿Y habrá adaptación del tiempo? Si uno trata de percibir el tiempo durante un largo rato, ¿deja de percibirlo? Aparentemente sí. Hay un estado psicológico que se llama flujo. Cuando le estás pasando bien, cuando estás haciendo algo que realmente te interesa, perdés el sentido del tiempo. Y esa es una característica de los sentidos. ¿Qué más le tenemos que pedir a un sentido? Que haya un lugar en el cerebro que lo perciba. Así como hay retina, así como hay tonoreceptores, así como hay papilas gustativas, tendría que haber un lugar en el cerebro capaz de percibir el tiempo. ¿Y qué es esto? Es un mapa. Es un mapa que nos lleva a hacer preguntas, que nos lleva a hacer experimentos para ir a buscar ese tiempo del lado de adentro. El problema es que todos los sentidos utilizan el tiempo y lo utilizan en forma diferente. Se cuenta que alguna vez, una mañana, se despertó este gordito, Kublai Khan, y quería saber cuán grande era su imperio, el imperio mongol, el imperio más grande que había hasta su época. ¿Y cómo hizo para trazar ese mapa? Mandó jinetes en distintas direcciones y les decía a los jinetes, vos preguntás si me conocen. Un gordito, si se despierta mal, agarrate, de bigotes, lo que fuera. Cuando te digan que no conocen a Kublai Khan, se acabó mi imperio. Y ahí volvé y contame. Mandó a los jinetes, volvieron los jinetes y trazaron el mapa del imperio. ¿Qué les parece ese mapa? ¿Estaba bien? ¿Más o menos? ¿Era un desastre? ¿Qué opinan? Ni siquiera más o menos. Era un desastre ese mapa, porque los distintos jinetes iban a distinta velocidad. Por lo tanto, si uno iba muy rápido, enseguida iba a llegar a un lugar donde no conocían a Kublai Khan. Si uno iba muy lento, iba a tardar mucho más hasta el borde del imperio. Y así funcionan nuestros sentidos. El oído es mucho más rápido que la vista, por ejemplo. El procesamiento auditivo es más rápido que el procesamiento visual. Si yo prendo una luz y al mismo tiempo hago un ruido, ustedes lo van a escuchar simultáneo, pero para los sentidos no es simultáneo. Primero llega el sonido y después llega la luz. El cerebro tiene que esperar a la luz para decir eso es simultáneo. Por eso todavía hoy las carreras se lanzan con un sonido, con un disparo o algo parecido. No solamente con una luz, porque podría llegar a dar alguna ventaja si fuera solamente por la luz. Otra cuestión con esto del tiempo como sentido es que todos sabemos que en determinadas ocasiones el tiempo se detiene. Si uno, por ejemplo, protagoniza una película, se puede detener, pero no tanto. Si uno juega al tenis y juega muy bien, de pronto ve pelotas que un amateur o alguien que no sabe jugar no las ve. En la autobiografía de Jimmy Connors, un tenista de hace mucho tiempo, el tipo dice, yo me di cuenta de que era bueno cuando empecé a ver la pelota en cámara lenta. Quiere decir que algo le pasa a este sentido,
se va adaptando, va cambiando, va modificándose. De hecho, hay un lugar común acá, eso de que durante una situación estresante la vida se detiene, va muy lento y podemos ver todo en cámara lenta. Y es algo que la gente cuenta. Uno podría barrarlo debajo de la alfombra y decir que es algo esotérico, no pasa nada. Pero si la gente lo cuenta, es que le está pasando eso. Le está cambiando la percepción del tiempo porque está en un choque, en alguna situación estresante, etc. Y se hacen experimentos con eso. Por ejemplo, se tiran estudiantes de bungee jumping, esa porquería de te cuelgan de una soga y vos quedás ahí colgando. Y no solo eso, mientras se están tirando tienen que estimar el tiempo. ¿Voluntarios por aquí? Es difícil, pero se pueden hacer estos experimentos para entender cómo el cerebro percibe el tiempo. Esa es mi primera pregunta. Avancemos un poco. Yo estoy hablando del tiempo en singular, y es un error. En biología, del tiempo del lado de adentro, hay muchas escalas, hay muchos ceros, hay muchos órdenes de magnitud de la percepción del tiempo. Podemos hablar desde los microsegundos, millonésima parte de un segundo, nada. Sin embargo, es relevante para nosotros. Gracias a los microsegundos, yo puedo saber que un sonido viene de allá o de allá. Porque esta parte del sistema auditivo tarda microsegundos menos en procesar la información que viene de allá, que tiene que dar la vuelta por la cabeza y meterse por este lado. Por lo cual, los microsegundos son relevantes. Los milisegundos, milésima parte de un segundo, son recontra relevantes. ¿Por qué? Porque gracias a eso tenemos una percepción cognitiva, tenemos lenguaje, tenemos modulación del lenguaje, podemos contar un chiste, podemos cantar una canción, porque en milisegundos modulamos la frecuencia de la voz. Gracias a los milisegundos hacemos movimientos finos. Puedo agarrar esto porque mi cerebro va cambiando la percepción en milisegundos hasta llegar a donde tiene que llegar. Las otras dos escalas son las más importantes que tenemos en neurociencia, son las que más estudiamos. Una es la escala de segundos a minutos. Tan importante es que tiene un nombre propio. Se llama tiempo de intervalos, en inglés interval timing. Y esa es la que, por ejemplo, les permite a ustedes saber hace cuánto estoy hablando. Si ustedes se preguntaran, al igual que preguntó hace un ratito Carlos Rovelli, hace cuánto hablo, van a ser bastante buenos estimando. Es más, si todo el mundo lo hiciera, podríamos trazar una curva gaussiana y muy posiblemente el promedio, la moda o la mediana, dependiendo de cómo lo hagamos, de esa curva, sea precisamente el tiempo hacia el cual estoy hablando. O sea, hay algo acá adentro que sabe medir segundos a minutos. Y el otro tiempo relevante para la biología es el tiempo de los días. Somos bichos diurnos, bichos que evolucionamos en un planeta que gira. Por lo tanto, tenemos impreso ese giro, tenemos impresa esa rotación de 24 horas en nuestro genoma, en nuestras neuronas, en nuestro comportamiento. Nosotros en mi laboratorio trabajamos en esos dos ceros, en esas dos escalas. El tiempo de segundos a minutos, tiempo de intervalos, y el tiempo de los días, tiempo circadiano, circa diem, cerca de un día. Y en particular, el tiempo de intervalos lo trabajamos en humanos, pero más fascinante es estudiarlo en animales. Que un animal sea capaz de demostrarnos que puede percibir 20 segundos, 25, 30. Los experimentos son maravillosos y cuando uno ve a estos bichos que aprendieron, de pronto se fascina con esto. Tienen un reloj ahí adentro que sabe que pasaron 20 y no 18 y no 24 segundos. Esto es un experimento típico de estos. ¿Cómo es este experimento? Se pone un estímulo, se prende una luz o un sonido, y el animal tiene que aprender que tanto tiempo después del estímulo aprieta una palanca y recibe recompensa. Y fíjense lo que está sucediendo acá. Lo azul es la primera parte del experimento. Un ratón que yo pongo en una jaula, prendo un estímulo que no quiere decir nada para ese ratón, y va y aprieta una palanca. De pronto, a los 20 segundos, esa palanca le da comida. Y el bicho dice, es el paraíso, aprieta una palanca, me da comida, y sigue apretando. Porque no aprendió que solamente a los 20 segundos le va a dar comida. Y fíjense lo que es la curva celeste, esta que está aquí. El animal va, recibe el estímulo, aprieta palanca por las dudas, aprieta máximamente a los 20 segundos porque aprendió que ese es el tiempo de la recompensa y después deja de apretar. Adentro del cerebro de este animal hay un reloj que aprendió 20 segundos y dicho sea de paso, aprendió bastante mejor que nosotros. Estas curvas son iguales o mejores a las humanas en cuanto a aprendizaje de segundos a minutos. El tiempo además se puede aprender, que es lo que yo les acabo de decir.
Entonces, dentro de nuestro menú del tiempo del lado de adentro, tenemos que considerar el aprendizaje del tiempo. Por ejemplo, un ratón que aprende que 20 segundos después de un estímulo tiene que apretar una palanca. Pero, y esto lo mencionaba Bruno en su introducción, si el tiempo es un aprendizaje, seguirá las reglas del aprendizaje. Por ejemplo, será modulado por las emociones. Si uno está en la sala de espera del dentista, el tiempo no pasa más. Si uno le está pasando bomba, el tiempo, y quiero ver cómo le traducen que le está pasando bomba, y si uno está muy bien y está contento, el tiempo pasa rapidísimo. Y esto, dado que estamos rodeados de físicos, lo escribió nada menos que Einstein en un paper en broma real que escribió, muy conocido, que dice cuando uno está en una estufa caliente por un minuto parece una hora, cuando uno está con una chica bonita por una hora parece un minuto. Eso es relatividad. Y todo el mundo entiende esto. Esto es sentido común. ¿Y qué es la ciencia? Si no es ponerle números al sentido común, sino es hacer experimentos que demuestren lo que ya sabemos en cierta manera. Al menos la ciencia de buscar el tiempo del lado de adentro. Pero con esto del tiempo de las emociones, en el laboratorio queríamos hacer experimentos. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo modulamos el tiempo? ¿Qué emoción podemos controlar? ¿Podemos controlar la felicidad, el miedo, la rabia, la tristeza? Y no, vamos a modular una emoción en serio para ver el tiempo. Entonces modulemos el fútbol. ¿Y cómo es este experimento? Básicamente se trata de ir a la cancha y pedirle a los hinchas, los más pacíficos que encontremos, que estimen 30 segundos. Entonces van, Patricia y Ivana en este caso, van a la cancha y en el primer tiempo eligen a unos hinchas y les piden estima 30 segundos con un cronómetro y anotan, este estimo 28, 30, 34, lo que fuera. Y después viene la parte peligrosa del experimento, porque vuelven en el segundo tiempo, cuando faltan 5 minutos para que termine el partido, y al mismo hincha le piden que estime el tiempo. ¿Bajo qué hipótesis? Si el partido va 1-0 y vas ganando, el tiempo se estira. Si vas perdiendo 1-0, el tiempo se comprime, no te alcanza para empatar. Entonces lo primero es sacar un seguro a prueba de hinchas, y una vez hecho esto, se busca a los hinchas y se trata de hacer. Tenemos unos cientos de datos, no importa demasiado el resultado, ahora esto es uno de los primeros gráficos, ahora tenemos unos 300 datos, que es poco, pero es cierto. El sentido común se puede numerificar, se le puede poner números y hacer pruebas estadísticas. Efectivamente, dependiendo de cómo vaya el partido en los últimos 5 minutos, dependiendo de la posición en la tabla de tu equipo y dependiendo del momento del campeonato, estimás el tiempo diferente, porque la emoción es tan fuerte que hace que ese reloj que tenés adentro se module en forma distinta. Pero también tenemos que buscar lugares en el cerebro que tengan que ver con el tiempo. ¿Y cómo se busca un lugar en el cerebro? El que resumió magistralmente cómo buscar lugares en el cerebro es mi neurólogo favorito, muchos de ustedes lo conocerán, Oliver Sacks. ¿Recuerdan la película Despertares? ¿Sí? Robin Williams, Robert De Niro. Bueno, Robin Williams hacía de Oliver Sacks, falleció hace muy poquito, y en uno de sus libros, hablando de lugares en el cerebro, Oliver Sacks dice algo brillante. Es la palabra favorita de la neurología es déficit. ¿Por qué? Porque casi todo lo que sabemos sobre cómo funciona el cerebro, lo sabemos cuando el cerebro funciona mal. Que cuando hay un trauma, una lesión, algo que no está. Y es cierto, sabemos poco del cerebro que anda bien y lo sabemos desde hace poco tiempo. Es más, en la historia de la neurobiología aprendimos a base de déficits y así aprendimos a buscar relojes. Con ciertas enfermedades, ciertos traumas, ciertos accidentes cerebrovasculares que influían sobre la percepción del tiempo. Y así tenemos nombres difíciles, no voy a entrar en detalle porque no tiene sentido, pero hay varios lugarcitos que sabemos que si se afectan, se afecta el sentido del tiempo. Entonces ahora tenemos candidatos, tenemos sospechosos para ir a preguntarles si son relojes, ¿sí? Algunos están aquí dibujados. Pero la última parte, la que yo vengo trabajando hace mucho tiempo y mucha otra gente, que es no el tiempo lineal que recién Carlos hablaba de el pasado, el presente y el futuro, y es interesante porque como buen occidental ponía el futuro hacia adelante y el pasado hacia atrás, y eso es un hecho cultural. Hay culturas para las cuales es exactamente lo contrario. Por ejemplo, una cultura amazónica que dice que es obvio que el futuro está hacia atrás porque no lo puedo ver, y el pasado está hacia adelante porque lo puedo ver. Esa línea de tiempo también es un hecho cultural. Pero hablamos ahora del tiempo cíclico, como estos bichos que somos que evolucionamos en un planeta que gira. Tan marcado está esto, que obviamente está en la literatura, está en la música,
está en la mitología. Y veamos un mito sobre este tiempo circular que tiene como protagonista al dios Sol, a Febo o Apolo, en este caso Faetón, no es Febo, Faetón que es el hijo de Febo, que le robó el carro al padre y chocó y salió todo mal, pero esa es otra historia. ¿Qué hacía Febo como tarea? Salía del Olimpo en su carro dorado y creaba el día. Pero lo maravilloso de los dioses griegos es que no solamente hacían cosas de dioses, también se metían con los humanos, con los mortales. Y Febo andaba enamorando jovencitas por ahí. Y esta es una jovencita que se enamoró del sol, se enamoró de Febo, se llamaba Clitie. Eso está en las Metamorfosis de Ovidio. Entonces, ¿qué pasaba? Clitie estaba en la tierra, seguía el movimiento del sol por el cielo y se enamoró completamente de Febo. Y Febo desde ahí arriba, para decirlo en criollo, le histeriqueaba, ¿sí? Decía, chao, mañana nos vemos, llamame, te pasó el número, etc. Y Clitie se empezó a desesperar. ¿Cómo que mañana nos vemos? No, pará, yo estoy enamorada de vos, ya sé que sos un dios, pero mirá que si no me das bola va a pasar algo. Algo va a pasar, me voy a transformar, o va a haber rabia de otros dioses, o lo que fuera. Y efectivamente, Clitie empezó a transformarse, siguiendo a Febo por el cielo. Primero a través de los pies y luego el resto del cuerpo, hasta que se convirtió en, charán, un girasol. Y ustedes ahora tienen que decir, ¿podemos probar de nuevo? Hasta que se convirtió en un girasol. ¿Cómo son? Eso es un ritmo biológico. ¿Por qué? Porque Clitie, el girasol, gira todos los días siguiendo al sol. Y no falla nunca. En la jerga diríamos que es un ritmo biológico aburrido. ¿Por qué? Porque si no hay sol, el girasol no gira. Alguien le tiene que decir qué hora es para que el girasol gire. Para un biólogo, un fisiólogo, sería mucho más divertido que el girasol siguiera dando la vuelta aún si no hay sol. O sea, que tuviera algo adentro esta planta que midiera el tiempo. Algo que mide el tiempo se llama reloj. Si está dentro de la planta se llamará reloj biológico. Y esa es la búsqueda que estamos haciendo, buscar relojes del lado de adentro. Y el primer experimento que se hizo sobre buscar relojes del lado de adentro no lo hizo un biólogo, lo hizo un astrónomo llamado Jean de Mairan, en 1729. Y este tipo tenía en su observatorio una mimosa. ¿Saben cuáles son las mimosas? Las plantas sensitivas, esas que uno les toca las hojas y se mueven, son muy simpáticas. Y el tipo descubrió que si iba al observatorio de día, las hojas estaban extendidas, mientras que si iba de noche, estaban guardadas. Cualquiera de nosotros diría, obvio, de día hay sol, por lo tanto salen a tomar sol, las hojas salen a hacer fotosíntesis, y de noche se guardan, se duermen o lo que fuera. Pero este de Mairan hizo un experimento, el primer experimento cronobiológico. Fue tecnológicamente muy complicado. Fue agarrar la maceta y ponerla dentro de un ropero, a ver si las hojas se seguían moviendo. Brillante el experimento. Y descubrió que efectivamente, acá tenemos el experimento control, maceta afuera, y el experimento adentro del ropero demostró que las hojas se seguían moviendo, aun si no veían luz. Por lo tanto, había algo adentro de la planta que medía el tiempo y le decía qué hora es, y eso es un reloj biológico endógeno, tiempo del lado de adentro. En realidad van a notar que yo hablo muchísimo de ritmos biológicos, para no utilizar una palabra muy bastardeada que es la de biorritmos. Y esto lo digo porque les quiero contar una pequeña anécdota, que es dónde estamos los cronobiólogos, al menos en una librería de Buenos Aires. Si uno va a una librería de Buenos Aires a buscar libros de ritmos biológicos, va a encontrar algunos. Este, por ejemplo. Los ritmos biológicos, un autor francés, Alain Weinberg, está bastante bien. Fíjense quiénes son nuestros vecinos. El aloe vera, una planta milagrosa. La astrología predictiva, el efecto Kirlian, un gran cronobiólogo, Ernesto Che Guevara, vida y obra. Y este que es mi favorito, que es el grande libro de cocina para mejor vivir y holgar. Holguemos. Espero que algún día los libreros pongan en jardinería, en deportes, en algo un poquitito más serio. ¿Por qué? Porque efectivamente estudiamos un fenómeno que es cuantificable, que es replicable y que tiene una base biológica endógena. De hecho, la palabra biorritmos, que es a la que yo no me quiero referir, es un invento hecho por un señor austríaco llamado Wilhelm Fries, y ustedes tienen que decirme quién es este. Este es Fries. Sí, es el joven Segismundo. ¿Sí? Miren la cara de Freud que tiene, ¿sí? Agréguenle unos años, sombrero, pipa. Eran grandes amigos y entre ellos las cartas, entre ellos son un poco el preludio a lo que después será la interpretación de los sueños. Y Fries inventó los biorritmos sobre la base de algunos datos que le pasaba un leñador de Innsbruck, que le pasaba cuántos árboles había talado a lo largo de muchos años, después agregó un ciclo emocional de 28 días y después otro agregó un ciclo de 33 días.
Esto es una truchada, no existe, es como el horóscopo. ¿Sí? Y estaba por decir que es como la homeopatía, pero me contuve, pero es como la homeopatía. ¿Sí? No existe nada exactamente de 21, 28, 33 días en la naturaleza. Sin embargo, una de las grandes fuentes de financiamiento de mi laboratorio es hacer biorritmos, así que si quieren pasar en algún momento por la Universidad de Quilmes, por una módica suma les podemos decir si se tienen que enamorar o viajar o lo que fuera. Pero volvamos a los ritmos posta, a los que podemos estudiar. Están en todos lados. No solamente en cualquier bicho o planta o bacteria o lo que fuera, en cualquier nivel de organización. Nosotros como bichos, como organismos, tenemos ritmos de 24 horas, pero nuestros órganos también, nuestros tejidos también, nuestras células y moléculas también. Y nuestros grupos de organismos, nosotros como comunidad o como sociedad, también los tenemos. Y cada uno de esos amerita una línea de investigación distinta, amerita ir a buscar el tiempo de una manera diferente. En particular, una de las grandes preguntas de la cronobiología fue la que yo les conté con el girasol. ¿Por qué tener un reloj? ¿Por qué tener tiempo del lado de adentro? Si el mundo nos dice qué hora es. El mundo es muy fidedigno. Yo miro por la ventana y sé más o menos qué hora es. O sé que hace frío, o sé que hay humedad o lo que fuera. ¿Por qué entonces tener un reloj? ¿Cuál es la razón evolutiva de tener un reloj? Y además esta pregunta es muy tramposa. La pregunta es una que uno se puede confundir muy fácilmente y para eso quiero mostrarles una breve película que muestra esa confusión y te voy a pedir que pongas el play en la película, por favor. Acá viene este señor con su moto. Si vas más abajo tiene que aparecer una flechita de play o cliquea dentro de la película, si puedes. No, la anterior. Cliquea dentro de la película a ver si funciona, porque funcionaba, les juro. ¿La otra? No. Bueno, se la pierden. Lo siento, pero básicamente es una película que es italiana, por otro lado, ¿sí? Que muestra un poco cómo uno se puede confundir fácilmente lo endógeno o lo exógeno, y la probamos, básicamente. Básicamente, esta película y otros experimentos que hemos hecho demuestran que sí, vale la pena tener un reloj. ¿Por qué? Porque hay lugares en el mundo en los cuales el universo no es tan fidedigno y no te dice qué hora es. Por ejemplo, Antártida. En Antártida, en un momento del año, no se prende la luz. En otro momento del año, no se apaga. Ahora no está dando vueltas. ¿Me pasas la siguiente? Dejarlo, está bien. Eso. En este lugar, a veces necesitas que haya tiempo del lado de adentro. Y hace muchos años, estaba recién recibido, tuve la oportunidad de hacer una larga campaña en Antártida, por acá, en las Islas Shetland, en una base mixta. Es una base que era parte del Instituto Antártico Argentino y parte de la Armada. Entonces, la primera pregunta es, bueno, queremos medir ritmos. ¿Dónde los medimos? Puede ser en algunos bichitos marinos, en aves, en el personal de la base, en mamíferos grandotes. ¿Y qué hacer? Bueno, entre todas estas opciones optamos por lo más humano, que resultaron ser estos muchachos, que al menos no nos despertaban con la marcha de San Lorenzo a las 5:30 de la mañana todos los días, en un momento del año en el cual el mundo no dice qué hora es. Medimos varias cosas, no importa, medimos comportamiento, fisiología, etc. En ese momento del año donde todo está igual, los bichos saben que a una hora, estas son 24 horas del día, tienen que hacer algo, a otra hora tienen que hacer otra cosa. Buena razón para convencerse de que vale la pena tener un reloj del lado de adentro, porque a veces el mundo no te dice qué hora es, entonces vamos a buscar ese reloj. Y acá viene la historia más fascinante de la neurociencia de más o menos la tercera parte del siglo XX. Es buscar el tiempo en el cerebro. Y no la pegábamos. Hacíamos de todo. Básicamente, ¿cómo se busca una función? Sacando un cacho de cerebro y viendo si se pierde la función. Pero haciendo eso, lo que se pierde no es la función, es el paciente, o la rata, o el bicho. Por tanto, no servía como hipótesis, hasta que, no a un cronobiólogo, sino a un cronopio, se le ocurrió cómo buscar el tiempo. En un libro llamado, curiosamente, Deshoras, un tal Julio Cortázar escribió: el tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera. Traducido a lo que nosotros estamos diciendo es: no sé dónde está el reloj, pero sé que tiene que ver luz. Sé que tiene que decirle el mundo que es de día para poder ajustar sus agujas. Entonces, el experimento que hay que hacer, estoy hablando de la década de 1970, no hace tantísimo tiempo, es disfrazarse de luz, meterse por los ojos y ver dónde va a parar esa luz. Seguro va a ir a parar a la vía visual, o estructuras como el tálamo y acá atrás, en la nuca, que es la corteza visual. Pero ¿qué pasa si esa luz va a parar a otro lado? Ese experimento se hizo en 1974, no se disfrazó nadie de luz, sino que simplemente se inyectó un colorante en los ojos.
Un colorante que seguía el nervio óptico e iba a parar a distintos lugares del cerebro. Y fue a parar a un lugar fascinante. Esto imagínense que es una rodaja de cerebro de ratón, ¿sí? Algo que uno ve todos los días por todos lados, ¿sí? Entonces, esta sería la parte de abajo, la parte ventral, por acá estaría la parte dorsal, acá hay como un agujero, es un agujero, en el cerebro hay muchos agujeros, esto es el tercer ventrículo. Esto que está acá abajo, esta línea, es donde se juntan los nervios ópticos, se llama el quiasma óptico. Estas dos pelotas, que aparecen con un cierto color, muy originalmente se llaman núcleos supraquiasmáticos, o sea, arriba del quiasma. Y ahí, ese color quiere decir que fue a parar la luz. Entonces ahora sí podemos hacer el experimento de sacar este cacho de cerebro y ver si se pierde el tiempo. Y la respuesta es sí. Eso es un reloj que mide 24 horas. Es una de las historias más fascinantes de localización cerebral. Ir a buscar una función en un lugar del cerebro y poder tener el dedo ahí arriba. Es una de las pocas, porque la mayoría de las funciones están distribuidas por todo el cerebro y no tan localizadas. ¿Y con esto qué? ¿Qué pasa si hay pingüinos que saben a qué hora hacer cosas, o hay ratones que saben cuándo apretar palancas o lo que fuera? Nosotros también somos relojes, nosotros somos relojes con patas. Y toda nuestra fisiología, todo nuestro comportamiento está regido por esos relojes. No ocurren al azar a lo largo de las 24 horas las cosas. Ocurren en momentos muy, pero muy determinados. En cierto momento estamos más activos, más inactivos, hay hormonas que suben, que bajan, la temperatura sube y baja y así sucesivamente. No solo eso, no somos todos iguales. Hay personas más matutinas, en la jerga las llamamos alondras, y hay personas más vespertinas, en la jerga los llamamos búhos. Y hay extremos. Hay alondras y búhos extremos, todos sabemos qué somos. Todos sabemos que si nos piden algo a las 8 de la mañana estaremos medio zombies, o bien que si nos piden algo a la tardecita ya estamos medio somnolientos. Es más, se cuenta que cada tanto se encuentran una alondra extrema y un búho extremo. Y es más, cada tanto hasta se casan. En ese caso, los hijos son un milagro. Pues es imposible que puedan compatibilizar sus ritmos circadianos. ¿Y entonces qué? ¿Estamos preparados para un mundo que ya no existe? ¿Estamos preparados para un mundo en el cual hay días y noches y ya no existen más? Un mundo en el cual sabemos que es de día porque hay luz, sabemos que es verano porque hace calor. No necesitamos nada más de eso. Prendemos la luz, prendemos la estufa, prendemos el aire acondicionado. Sin embargo, somos un fósil viviente. El reloj que tenemos adentro marca la historia que todos tenemos adentro alrededor del tiempo. Y la vamos a mantener aún cuando hagamos lo posible por ir en contra del tiempo, que es lo que solemos hacer en nuestras sociedades. Es tan fuerte este reloj que se banca cualquier cosa. Se banca que trabajemos de noche, que trabajemos en turnos, que nos llevemos la computadora a la cama. Todas cosas que no debieran hacer bien al reloj. Sin embargo, sigue estando ahí y marcando el tic-tac y por ahora no lo hemos vencido. En todo este menú, fíjense que hablamos de ciclos, hablamos de aprendizajes, de emociones, pero al igual que Carlos hace un rato, no hablamos de la gran pregunta, ¿sí? De qué es el tiempo. Nosotros buscamos un pedacito del tiempo del lado de adentro. Tampoco tenemos la respuesta, pero estamos más o menos enfocados. Y a la misma manera que contestó Rubeli hace un rato, creo que el único que fue lo suficientemente honesto para contestar a esta pregunta fue, obviamente, San Agustín, que famosamente dijo, es obvio lo que me estás diciendo. Sí, si vos me querés, si nadie me lo pregunta, todos sabemos qué es. Pero si me lo preguntan, no tengo idea, ni siquiera los físicos. Muchas gracias.
Acá iba el último fragmento de Matadero número 5 de Kurt Vonnegut, pero como lo escuchaba Alberto, a quien voy a presentar ahora, les voy a leer esto. Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estirate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con 6 cuerdas, compañera. Caricias a fuego lento entre el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagarás. Fueguito que vas bailando canciones y melodías, desde el horizonte llamas, llegan, las traen del día. Con quebracho o algarrobo, con ciprés o palo santo, entibiando vas la noche y vas crujiendo en el llanto. Fueguito que vas quemando, cartas grises de nostalgia, déjame cantar tu canto y embriagarme de tu magia. Caricias a fuego lento, entro el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagarás. Qué lindas cosas que se dijeron sobre el tiempo. Yo quiero decir algunas sencillas y espero que los audios funcionen porque tengo algunos ejemplos lindos para mostrarles del tiempo y la música y la física. De las cosas que se dijeron, el destilado para mí es que la música es esencialmente ritmo, es un fenómeno en el tiempo que se repite recurrentemente. El primer experimento que ilustra sobre ese fenómeno es de Pitágoras, que fabricó un aparato que se llama el monocordio. Tengo una versión doméstica del monocordio, que lo usó para explicar la lógica de la consonancia musical. La consonancia musical tiene una gramática numérica por detrás. La música es ritmo y la consonancia tiene que ver con acuerdos entre ritmos. Voy a usar a mi querido voluntario para mostrarles cómo funciona el monocordio y para explicar un poco de la lógica musical capturable en números. Este es el monocordio. Monocordio tiene una sola cuerda, pero suena de 2 lados, tiene un traste en el medio, ¿no? Diseño de Pitágoras, hecho por Miguel Mateo Crespi. Entonces, toca los 2 lados de la cuerda. Suenan distintos sonidos, ¿cierto? Ahora, si la pongo en el medio justo, tocarlo simultáneamente, unísono. Si las 2 cuerdas tienen el mismo largo, suenan igual. Ahora voy a empezar a mover el traste de la... Bueno, se me ocurrió esa hora. No correspondía, pero... voy a mover el traste hacia la izquierda, el traste del monocordio. Y empieza a sonar medio disonante. Hasta que empiezan a aparecer consonancias. Sonidos agradables, ¿no? Digan sí como acá. A Diego le hacen caso, ¿no? Fíjense en ese. Tocado. Twinkle, twinkle. Bueno, no sé cuál canción en castellano sería más. La corremos un poquito más. Y suena consonante. ¿Qué descubre Pitágoras? Que cuando suena consonante, los largos están en cocientes de números enteros. La consonancia por excelencia, el unísono 1 a 1. Esta segunda consonancia, muchas gracias. Esta segunda consonancia que funciona muy bien es 3 a 2. Si uno divide en 2 esta cuerda y la divide en 3, es el segundo intervalo que genera la música, que se llama hoy el intervalo de quinta. La gramática musical, la consonancia expresada como cociente de números enteros. Una cosa linda de las muchas cosas lindas que dijo Carlo, es el péndulo y Galileo y el hecho de que el tiempo en el péndulo era isócrono, ¿no?
lo que Galileo lo comprobó con su pulso. Pero Galileo, por supuesto, es el iniciador de la ciencia moderna. Y el primer fenómeno que él discute, revolucionario en sus diálogos de las nuevas ciencias, es la caída de los cuerpos. Y la caída de los cuerpos, la aceleración uniforme en la caída de los cuerpos cuando uno tira una manzana, Galileo la descubre con un método musical. ¿Cómo hace? Porque claro, uno tira un cuerpo, el cuerpo se va acelerando, aumenta su velocidad. Eso lo sabían todos. Ahora, que aumenta uniformemente es otra cosa. ¿Cómo mido eso? Es difícil, hay que tener relojes precisos para medir que se va acelerando uniformemente. ¿Cómo hace Galileo? Al menos eso dicen. Esto está en el Museo Galileo. Es hipotético que lo hayan hecho así, pero estamos en italiano hoy, la clave es italiana, si no è vero ben trovato. Hay un péndulo atrás, no sé si alcanzan a ver, y hay campanitas, ¿no? Entonces, Galileo tira campanita, una esfera, una pelota que rueda por el plano inclinado. Hipótesis de él, si se acelera uniforme cuando cae vertical, se va a acelerar uniformemente cuando caiga en plano inclinado. Y pone campanitas y las va ubicando y las va acomodando hasta que las escucha tac, 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 ¿no? Yo hice una versión vertical del experimento de Galileo. A ver. Fíjense qué pasa, a ver si escuchan, y acá me tienen que decir lo mismo que le han dicho a Diego. Fíjense que acá tengo esferitas, pelotitas, que están a la misma distancia una de la otra. ¿Está bien? Están aquí espaciadas. Como la caída libre es acelerada, el tiempo, cuando esta llega al piso, el tiempo entre esta y esta, uno espera que sea más largo que el tiempo entre esta y esta, porque esta va a llegar más rápido, esta se va más rápido que la otra. ¿Está bien? A ver, veamos si escuchamos que los tiempos se van haciendo más cortos. Sí, ¿no? Ahora, Galileo dice, bueno, ahora las voy a acomodar de tal manera que escuche tiempos iguales. ¿No? Entonces él mueve las campanitas. Ahora ya no están equiespaciadas. ¿Está bien? El espacio entre la primera y la segunda, puse la verde para la referencia, entre la primera y la segunda es más chico que entre la segunda y la tercera, es más chico que el tercero y la cuarta, etc. Y las puse de la manera que me dijo Galileo. El primer espacio es 1, el segundo espacio es 3, el segundo espacio es 5, el tercer espacio es 7. A ver. Taca, taca, taca. Era rítmico, ¿cierto? Con el ritmo, con un buen sentido del ritmo, podemos descifrar una ley fundamental de la física. Para mí este es el primer experimento, o el segundo si uno cuenta Pitágoras con su experimento consonante, pero esta es la revolución de la física, que la fuerza es la causa del movimiento, con un ejemplo del ritmo. Otro ejemplo que los comento de los ejemplos de la música que tiene que ver con la ciencia en íntima conexión es el del efecto Doppler. Y lo comento, a pesar de no ser un experimento fundamental, lo comento porque tiene que ver con la música en dos sentidos. ¿Qué es el efecto Doppler? ¿Conocen el efecto Doppler? El efecto Doppler es el cambio de tono cuando uno se mueve respecto de la fuente que emite un tono o cuando la fuente se mueve respecto de nosotros. La ambulancia que viene hace... ¿no? Ese es el cambio de tono. ¿Cómo funciona el cambio de tono? Bueno, el tono mismo, como nos mostró Pitágoras, es una repetición en el tiempo. La
sirena emite pulsos de sonido que viajan a la velocidad del sonido, que yo los represento por esos muñequitos que saltan 1 por segundo, digamos, de la plataforma, y corren hacia la puerta. Y corren a 6 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces están separados 6 metros, porque salta uno, corre, salta el segundo, corre, y pasan una vez por segundo por la puerta, que es el oído. ¿Está claro? Ahora, si la fuente de sonido, que es la sirena, se mueve hacia la derecha, digamos a 2 metros por segundo, salta el primero, corre 6 metros, cuando va a saltar el segundo, la sirena se movió 2 metros. Entonces ahora están espaciados una distancia más corta y pasan con mayor frecuencia por la puerta. Aumenta el tono. Y lo mismo que se mueve en dirección opuesta a la puerta. Salta el primero, corre 6 metros. Cuando va a saltar el segundo, la sirena se movió hacia el otro costado. Están espaciados una distancia mayor, el tono baja. Vamos a hacer el experimento a ver si suena. Sí, señor. No me voy de acá hasta que no suene. Esta es una obra musical. Solamente falta volumen. Tenemos casi resuelto. Movela un poquito más, ¿no? Ahí. Ahora aprieta eso. Pero fíjese dos cosas. Bueno, uno escucha el aumento de volumen, no importa porque se acercó. Lo importante es que cambia el tono, se pone más grave. Y más importante todavía es que sigue afinada. Porque lo que importa para la consonancia, como nos mostró Pitágoras, es el cociente entre los números. El cociente de la frecuencia que se mantiene cuando el efecto Doppler nos hace cambiar el tono. El cociente es lo crucial. Dicho rápido, el mundo donde moverse una cantidad es multiplicar, es la escala logarítmica. En la escala lineal, cuando uno aumenta un número, se mueve hacia la derecha, aumenta otro número, se mueve la misma cantidad. En el mundo logarítmico, cuando uno se mueve un paso, multiplica por un número, cuando se mueve otro paso, multiplica por ese número al cuadrado, etc. O sea que la escala del piano es una escala logarítmica. Sin entrar en tanto detalle, la unidad básica, el cuanto de la música occidental es el semitono. Eso es 6% de la frecuencia. La octava es el doble de la frecuencia, la quinta, como vimos, es 3 medios. 6% de cambio de frecuencia es un semitono. Y ese cálculo lo hice una vez que venía en la bici y escuché la alarma de un auto. ¿No? Venía y escucho. Digo, wow. Escucho un semitono. Y un semitono, que es el 6% de la frecuencia, tiene un 3% de cambio cuando me acerco y un 3% cuando me alejo. El 3% de la velocidad del sonido, 340 metros por segundo la velocidad del sonido, 3 por 3, 9, más o menos 10 metros por segundo es un semitono. O sea que Usain Bolt viene corriendo, que corre 100 metros en 10 segundos, que corre 10 metros por segundo, ¿cierto? Y si viene corriendo él y canta el cumpleaños feliz, dice, cumpleaños feliz, ¿no? De manera que uno puede calcular la velocidad de la ambulancia si tiene buen oído. Y esto es lo que hizo Doppler en 1842, porque Doppler era un astrónomo que en realidad descubrió el efecto mirando cómo cambiaba el tono de la luz, dos estrellas que giraban una respecto a la otra, se ponía más azul cuando se estaba acercando y más roja cuando se alejaba. Entonces, lo mismo tiene que ocurrir con el sonido. Hizo el cálculo y como no había detectores precisos, en vez de la equivalente de Galileo, era poner, no sé si alcanzan a ver, acá hay un señor con una trompeta. Es el único experimento que conozco, el primer experimento que conozco es en el que se usaron músicos profesionales para hacer una medición. Bueno, si el tren se mueve a alta velocidad,
el cambio de tono tiene que ser tanto, puso un trompetista en el tren, un músico con muy buen oído en la plataforma y en efecto funcionó. Uno puede ejercitar ese oído. Tocamos el video de los primeros segundos. Fíjense cómo voy a calcular la velocidad del Fórmula 1. Miren, este es un Fórmula 1 que cruza una curva. Voy a escuchar el tono cuando viene y cuando se va. 7 por 4, 28, entonces, 10 metros por segundo son 40 kilómetros por hora, 280 kilómetros por hora. Solamente hay que saber contar semitonos. O, si tienen fiaca de contarlos con oído, afinan la guitarra. Yo lo hago siempre con los aviones que pasan por mi casa. Y cuando le digo a mis estudiantes, no tenés vida, me dicen. Pero es re divertido. Calcular la velocidad de aviones así. Este es un ejemplo un poco más, mucho más sofisticado de la intervención de la música. La música no es solamente una diversión. La música es una bisagra en la historia de la física. Hay muchos ejemplos. Estoy mostrando mis favoritos. Y este es uno fundamental. Este es el primer artículo en el que se postula la naturaleza ondulatoria de la materia. ¿Okay? Que la materia puede comportarse como una onda. Y el artículo es de Louis de Broglie, o de Broglie, no sé cómo se, creo que es de Broglie en francés. Él era músico. Y esa ondulación la postula como una armonía. La palabra armonía está en esta página, donde es la página donde se propone la cuantización. Y fíjense que la palabra que usa es una condición de afinación. Una motivación musical para expresar una ley bastante fundamental de la física. De manera que hay mucho de lógica matemática en la música y en nuestra percepción. Y cuando yo dije que voy a hablar de la música como cristal de tiempo, me refería a justamente esa repetición espacial que, usando el violín de Carlo, uno podría repetición temporal representable espacialmente, ¿no? Es decir, el pulso que está acá abajo es algo que se repite en el espacio, pero que lo puedo en el tiempo, pero lo puedo representar espacialmente. Y esas notas que están ahí, uno es la primera, que sería un pulso así. La segunda es el doble de frecuencia, la tercera es el triple, etc. Y si uno toca todas simultáneamente, sonaría ese acorde. Pero para ver cómo se vincula esa percepción, fíjense, por ejemplo, antes de subirle mucho el volumen porque esto es una purita. Fíjense cómo primero vamos a escuchar el ritmo. Y voy a hacer de cuenta que voy a acelerar ese ritmo como si fuese que es un ritmo emitido por una nave que viene y que va acelerando. Y ese ritmo se va a convertir en un intervalo musical. 3 a 2, o sea, primero van a escuchar pulsos que son tuc, tuc, tuc por un lado y tac, 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 tac por el otro. Y eso va a ir aumentando de frecuencia. A ver. Pulso, ¿no? Ya están escuchando un tono, un intervalo. Esta es la quinta. Y es solamente los mismos pulsos más rápido. Y después fíjense cuando baja. Parece una ambulancia.
ya se pierde el tono y empiezan a discernir los golpes individuales. Esta está mejor, porque este es 6-5-4, 3 grupos de pulsos que generan una tríada mayor. A ver. No, hay un problema. A ver. Importante que los ritmos, distintas cocientes de ritmo se van a convertir en distintos intervalos musicales. Esta es la microscopía del intervalo musical. Hay notas ahí, intervalos musicales. A ver, más agudos. Representable como un cristal en el sentido de algo que se repite espacialmente, por eso le llamamos un cristal de tiempo. Se pierde el tono y por cuestiones que Diego entiende mejor de la percepción, pero que en el fondo, por eso la música es solo ritmo. Creo yo que ante todo es ritmo, ¿no? Son ritmos que simplemente lo que hice es achicar el periodo, agrandar la frecuencia. Y uno escucha las gotitas individuales de esos átomos de música. De manera que, así como, por supuesto, suena bastante... No es que no voy a comprar el CD de esto para escucharlo en casa. Pero en el fondo es lo mismo, la forma de onda cambia un poco más y toda la armonía se basa en transiciones entre distintos periodos, de la misma manera que en un cuadro de Escher uno pasa de un periodo a otro gradualmente cambiando ya más sofisticados los periodos, pero en el fondo la idea es esa. Acuerdos entre periodos es la clave de la música y la clave de la armonía. Por eso la música es el arte del tiempo, como dijo Igor Stravinsky. Y nosotros queremos citar a otro gran artista argentino que habló del fenómeno del tiempo en un clásico del tango que vamos a mostrar al inicio de la película, que se llama Soledad. Y lo vamos a cantar al tango y le voy a mostrar las partes que son relativistas, que son del tiempo del que hablaba Carlos en el tango Soledad. Y ese es nuestro cierre. ¿Podés ponerla al fragmento de la peli? Fíjense cómo empieza la peli, ¿no? Las imágenes que usa. Muy canchero, Carlitos. Cómo corre el tiempo cuando uno está esperando, ¿no, Diego? Mirá. No sé, sigue. Fíjense el tiempo relativo. Seguila, por favor. ¿La perdimos? No, a ver. Justo a tiempo.
A ver, vamos de vuelta, que lo quiero ver a Carlitos y los péndulos. La mejor ejemplificación del tiempo relativo. Y acá está la letra. Yo les marco las partes relativistas. Las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mega espectral. Se va con ella. Solo me queda la angustia de mi mal. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizás no volverá. En su andar, sin atreverse luego a entrar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea ilusión y que al desvanecer se va quejando en su visión, se cansa de mi compañía. Decirles que este es un ciclo que ocurre en un programa de la Universidad de San Martín que se llama Lectura Mundi. La Universidad de San Martín está
en San Martín, o sea, en el conurbano bonaerense, en un partido de 500.000, 600.000 habitantes, donde se dan todas las situaciones que ustedes se pueden imaginar, de pobreza extrema, de muchas dificultades, y en donde esta universidad intenta ser un proyecto, una apuesta de que el conocimiento puede ayudar a resolver algunas de las cuestiones de la vida y de la sociedad cotidiana. Este proyecto intenta casualmente discutir desde ese contexto en el que nosotros vivimos, donde está la Universidad de San Martín, discutir, consensuar, aunar los saberes y las artes y las experiencias que ocurren en la universidad de cara a la sociedad. Obviamente el agradecimiento a Carlos Rovelli, que ha sido nuestro invitado de esta semana, a Diego Golombek, a Alberto Rojo y a su equipo, que ahora voy a nombrar, Franco Orsiani, nuestro querido armonicista, y Norberto Córdoba en bajo. A la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía, que son los responsables de la muestra que se encuentra allí en la entrada, a Sebastián Berea, que está allí, que es el que con su maestría hizo nuestra ambientación musical y que seguramente se lleva muchas cosas para discutir sobre esto, porque buena parte de lo que se discutió aquí tiene que ver con su trabajo cotidiano. Y por último, al equipo de Lectura Mundi, que está integrado por Aurea Díaz, que fue agradecida por Alberto Rojo en las diapositivas, Cecilia Jorgiadis, Nahuel D'Angelo, Laura Henao y Flor Toñolotti, que están trabajando para que esta semana ocurriera como ocurrió hace unos cuantos días. A ustedes, obviamente, muchas gracias por venir. Y lo último que les digo es, los libros están a la venta allí a la izquierda atrás, y además, como final de la noche, hay unas empanadas y un vaso de vino para compartir. Muchas gracias.